Hola a todos, bienvenidos otra vez al podcast de Aquí Entre Nos, Aquí Entre Us. Y como se darán cuenta, hoy somos un poquito menos personas, pero hoy con nosotros está Ana Karen. Bienvenida, Ana Karen. Gracias. Está con nosotros en el podcast y se preguntarán, ¿y dónde está Josué hoy? ¿Dónde estará? Pero hoy tomo un pequeño descanso para que entre mujeres podamos platicar de otras cosas. Pero estamos muy felices que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. Sí, estoy muy emocionada de hablar más contigo, conocernos más. Sí. Yo creo que muchos dirán, la cara de Ana Karen se me hace conocida. ¿De dónde? Como decimos en Guatemala, están bajando libros para ver de dónde te conocen. Pero Ana Karen es la que muchas veces hace los announcements el día domingo. Que por cierto, nuestro servicio es a la 1 p.m. todos los domingos, por si nos quieren acompañar. Entonces tal vez por eso se les hace conocida a Ana Karen. Entonces ya han visto su cara, ya la han escuchado dar los announcements los domingos. Pero lo que queremos saber es un poquito más de Ana Karen. Entonces eso vamos a estar platicando hoy. Y bueno, como te dije, gracias por estar aquí. Y cuéntanos un poquito. Tú eres aquí en Los Ángeles. Sí, yo crecí aquí en Los Ángeles, en Southeast LA, Huntington Park, y después en Bell Gardens, que queda unos 10 minutos. Y ahora soy en The Valley, que es mucho más caliente. So, siento que estoy conociendo todas las partes de... Todos los climas. De Los Ángeles. Ok. ¿Y estás casada? Sí. Un año. Hicimos un año ayer. ¡Felicidades! So voló súper rápido. Y felicidades a Kesley también, que es el que nos está apoyando con toda la producción. Felicidades. Gracias. Entonces, ¿tienes hermanos? Un hermano es 4 años mayor. Solo él, y solo éramos 4 porque todos mis tíos, primos, primas, todo el mundo está en México. Ok. So, familia pequeña de 4. ¿Y tus dos papás tu mamá y tu papá son mexicanos? Sí, mexicanos. Mi mamá de la ciudad de Toluca, donde llueve mucho. Y mi papá de Acapulco, Guerrero, donde es bien tropical. Y se conocieron en Toluca. Ay, ¿Y juntos se vinieron para acá? Sí, primero mi papá para tratar de como establecer un lugar donde vivir y todo eso. Me recuerdo que dijo que vino y trabajó como un farm worker en Oregon. Y de ahí se trajo mi mamá y mi hermanito, y después aquí ya hemos estado desde entonces. ¿Y qué es lo que dirías que es lo que más te gusta de vivir en Los Ángeles? Pienso que cuando estaba creciendo no conocía ninguna otra parte. Eso todo se me hacía normal. Pero ahora que he podido ver diferentes lugares, me doy cuenta que Dios nos trajo un lugar muy bonito y estoy muy agradecida. El clima, obviamente, que todo el mundo dice, es muy lindo. Y también el hecho de tener personas latinas aquí y mexicanas especialmente. 100%. So, mi comunidad era 99.9% mexicanos. Entonces, aunque no teníamos familia aquí, teníamos una comunidad mexicana. So, siento que sí pude aprender de mi cultura, aprender español y tener como ese tipo de ambiente que pienso que es diferente que la cultura americana. Sí, 100%. O sea, yo llevo acá creo que 7 meses y siempre digo que lo lindo es que aquí sí hay muchísimos latinos y que entonces uno no se siente tan desconectado de sus orígenes y es bonito. La verdad que hablar español y poder compartir y la comida también. Exactamente. Como que es diferente, obviamente no es que sea malo no estar en un lugar donde donde no hay tantos latinos, pero pues se agradece bastante eso. Completamente. Y sí, es un poco difícil porque sí crecí con eso de no saber si soy americana o mexicana, como una crisis de identidad, pero pienso que ahora que ya he crecido más, ya puedo entender como los dos aspectos de mi identidad y apreciar que tengo como dos culturas, Porque sí, a veces en el comienzo sí sentía como a veces inseguridad o como que no pertenecía a ese país porque sí hay discriminación y todo eso. Pero siempre pienso que Dios me creó, me dio esa identidad por alguna razón. Todavía lo estoy descubriendo poco a poco, pero me gusta que puedo ser parte de varias diferentes comunidades y pienso que Dios puede usar eso.
Yeah. ¿Y cuándo fue, dirías tú? Porque yo llevo, como te decía, 7 meses aquí y ya cuando uno es más grande creo que ya tu identidad es un poquito más fuerte cuando te mudas a otro lado. Pero tú estabas diciendo que si tuviste un poquito esa crisis, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, soy de aquí, soy de allá? ¿Cuándo fue que te diste cuenta? Pienso que definitivamente cuando ya era más grande, más como en la prepa, en high school, cuando empecé a participar en más programas que me sacaban de mi comunidad. Conocía a personas de otros lugares, conocía a gente americana o que sus padres eran como abogados y diferentes circunstancias que las mías. Y ya pude como comparar y entender cómo funcionaban los sistemas. O, por ejemplo, mi escuela, que no tenía tantos recursos, y otras escuelas como que tenían todo lo mejor. Ahí me empecé a hacer preguntas y, ¿por qué es así y así? Y también diferentes experiencias, como cuando la gente te hace como comentarios o vas a comunidades y como se te quedan mirando. Pienso que en esos instantes, como cuando salía de esa burbujita, ahí me empezaba a dar cuenta que era diferente y que había un mundo más grande afuera de mi comunidad. Es que sí pasa. Creo que, por ejemplo, en mi caso, mi papá es de El Salvador, mi mamá es guatemalteca, pero mi papá, tú le preguntas, él lleva mucho más tiempo en Guatemala, tú le preguntas y te dice, no, yo soy de Guatemala. Y entonces dice, pero yo tengo apellido chino. Entonces siempre fue como una cosa bien rara, porque yo decía, tengo un apellido chino, mi papá es de allá, mi mamá es de acá, vivo en Guatemala, pero bueno. Pero es esa mezcla que creo que con los años como lo vas conociendo más, lo que tú decías, como que vas apreciando y vas sabiendo que eso es parte de ti. Como que no es parte de ti, de tus raíces, y como que lo vas valorando más. Y es bastante interesante, la verdad. Y de pequeña tú dijiste, de grande quiero ser... ¿Qué decías? Siempre me gustaba enseñar, como la imagen clásica que sentabas a tus muñequitos y les enseñabas. Y siempre me gustaba ser como creativa. Me ponía a dibujar, a construir cosas como con cualquier material que encontraba. Me gustaban los animales también, también decía, tal vez veterinaria, tal vez arquitecta, tal vez maestra. ¿Y cuál, cuando le decías a tus papás te decían algo o...? Nunca me guiaban como, tienes que hacer eso, deberías hacer eso, pero siempre enfatizaban mucho el valor de la educación, especialmente mi mamá. Pienso que ella se dio cuenta luego cuando llegó a ese país que era algo que podía abrir muchas oportunidades y ella era muy involucrada en mi educación. Ella iba y era una volunteer en la escuela y así se enteraba de todo. Se enteraba de qué estaba pasando, cuáles programas, conocía a mis maestras. Y también lo hacía porque yo era muy, muy tímida. Me gustaba como tenerla ahí, era como mi security blanket. Ella sabía que yo era así un poco más como dependiente de ella todavía. Y que yo no iba a advocate por mí misma. Hay que decir que un niñito me estaba molestando, yo no iba a decir nada, me lo iba a aguantar. O hasta cuando quería usar el baño, me daba miedo como decir, ¿puedo ir al baño? O sea, nada de nada. A mí me pasaba lo mismo. Porque es que yo nunca fui muy buena en el colegio o high school, no era muy buena. Entonces, como que sentía que no tenía como que si pedía permiso o algo, era como que tal vez me iban a decir que no o así. Es como traumas que uno tiene. Sí. Pues, pero a mí también me pasaba mucho. Y a lo largo, digamos, de tus estudios, high school y todo eso, ¿tuviste maestros latinos o no? Uno que otro, pero sí la mayoría eran casi americanos o asiáticos. Casi todos. Me recuerdo Miss Gobo, Miss Walter. ¿Cómo se llamaba la otra? If you're watching, hi. Miss Kurimoto, así. So cute. Casi todos, americanos o asiáticos. En el 5º grado sí tuve una maestra latina, se llamaba Miss Serrano. Y en middle school, mi maestro high school, ¿era high school? High school. De matemáticas, Mr. Rodríguez. Wow, excelente. Wow. Porque yo nunca fui mucho de las matemáticas, pero él me enseñó de una forma muy buena y me ayudó bastante. A mí siempre se me ha dado más como
English, language arts, writing. Me encanta todo eso. Y matemáticas como que no tanto, pero con maestros buenos sí me ayudó a también poder aprender eso. Sí, a mí la verdad que siempre me ha llamado mucho la atención cuando, no sé si llamaba la atención, como que I appreciate cuando el maestro de verdad es muy intencional y se toma tiempo. Creo que bueno, no sé, tú nos contarás más ahorita ese rol, pero yo tuve una maestra, bueno, no era mi maestra, era mi tutora después del colegio. A mí no me iba muy bien en el colegio, no me iba bien en matemáticas, química. Solo mi cerebro era un poquito más creativo y no tan analítico. Entonces no lograba conectar. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, mira, te vamos a llevar a una tutora. Y yo decía, tutora, como que se me hizo un nombre como scary, ¿verdad? Como, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Me va a regañar, así de que te van a pegar o yo qué sé. Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá, pero mamá, yo no soy tonta, como que solo me cuesta. Me dijo, no, yo sé, pero como que alguien que te ayude. Y me acuerdo que ella, hasta el día de hoy, de verdad que yo le doy tantas gracias a ella, porque ella fue muy paciente y se dio cuenta como de mis debilidades, pero también de mis fortalezas. Entonces nunca como que me hizo sentir de menos. Siempre me decía, yo sé que te cuesta, tú puedes, obviamente se te dan tal vez mejores otras cosas, pero tú puedes, me decía, tranquila, respira, y se tomaba el tiempo, y yo decía como, oh wow, como que tal vez muchos maestros no son así, y ahí es como que cambió un poquito la forma en la que pude ver a tal vez los maestros, que it's not an easy job, porque tienes que estar pendiente de tantas cosas. Obviamente con esta maestra que te estaba contando, ella pues era una tutoría que era solo yo y ella. Entonces yo sí sentía como que, porque yo tenía muchos problemas de atención, entonces lograba concentrarme y ella como que me calmaba y muy linda la verdad. Y creo que sí es un rol que todos tenemos, ese maestro que nos ha apoyado, que nos ha animado, y es un rol bastante importante. Oh, yeah, claro. Me hace pensar en un concepto, se llama Fixed Mindset versus Growth Mindset. Y pienso que en las escuelas enfatizan mucho el Fixed Mindset, que es como que tienes que, o sea, ya sabes esto o no te lo sabes. Eres bueno para las matemáticas o no lo eres. En vez de enfatizar que puedes aprender. Entonces pienso que somos socializados para pensar que si algo nos cuesta, entonces no servimos para eso. O sea, que no tienes que tener esfuerzo. Como el tutoring. Yo también me recuerdo que tuve que hacerlo pienso que en Geometry, Algebra, uno de esos de matemáticas. Y dije, oh my gosh, what is wrong with me? ¿Por qué no puedo aprender eso? ¿Por qué se me hace tan difícil? Y, o sea, sentía como que todo se me tenía que dar fácil y no tenía que hacer nada de esfuerzo. Pero no es así. O sea, todo lo bueno conlleva esfuerzo y tienes que esforzarte, y no significa que porque algo te cuesta que no lo puedes hacer. Pero todos los certificados o los grados en la escuela es todo, tienes que agarrar puras A's o tienes que ser like the best, the fastest, you know? Me recuerdo que yo casi nunca participaba también porque hacían unas preguntas y todos ya así. Y a mí me duraba a veces un poquito más como pensar, me gusta reflexionar. Es fácil como ponernos en una caja y ponernos limitaciones, pero me gusta lo que dijo tu tutora de que tienes que respirar y como tomarte tu tiempo y poner esfuerzo y que lo puedes hacer porque Dios nos da la capacidad de hacer todo. Sí, eso me decía ella, como que me dijo, Dios te dio un cerebro, como que solo hay unas cosas que tú ejercitas más que otras, pero ahí están las otras, ¿no? Solo tienes que despertarlas. Y yo así como creo que nunca se van a despertar, pero ok, está bien. Pero siento que el maestro es una guía, es una gran guía. Pero como, bueno, yo no soy maestra, pero sí es bastante importante. Y cuando te graduaste de high school, ¿ya sabías que ibas a estudiar educación? Eso en mi último año de high school fue muy impactante como para la dirección de mi vida, porque sabía siempre que quería ir a la universidad. Siempre era como algo que, como te dije, mis padres enfatizaban mucho
y siempre estaban programas de college prep program. So me llevaban a visitar colegios y me ayudaban a aplicar también porque no sabía nada. O sea, mis papás no fueron al colegio, no teníamos ningunos primos, nadie que conocíamos. Entonces esos programas me ayudaron mucho, como Telecu, EAOP, Scripps College Academy, o sea, programas o de organizaciones o del gobierno que es específicamente para ayudar a estudiantes minorías de bajos recursos para poder aplicar al colegio. Entonces, me enseñaron cómo escribir mis ensayos, cómo mandar mis transcripts, the FAFSA para aplicar para Financial Aid, todo eso. Y mi hermano estaba en UCLA, él es 4 años mayor que yo. Él ya había empezado la universidad y eso me dio mucha confidence, porque él sí es bueno para la escuela, pero yo siempre era un poco mejor para la escuela. Don't take it personal if you're watching. Él lo que era bueno era las matemáticas. He's amazing. Wow, yeah. Es accountant ahora. Pero dije, si él entró a UCLA, entonces yo pienso que yo también puedo entrar. Pero también como que me puso presión como, ¿y si yo no entro? Ya. Pero me recuerdo que el día que él fue aceptado, es como que se me abrió, dije, wow, sí es posible. Sí es posible. Alguien que literalmente creció conmigo, que es casi como yo, pudo hacerlo, entonces yo también puedo hacerlo. Eso me motivó mucho. Porque en mi high school era como que casi no iban al colegio las personas. Muchos eran pushed out of high school, ni terminaban. Había como muchos, falta de recursos y también el ambiente es como que no creían que esos estudiantes podían ir a la universidad. Wow. Y muchas personas cuando entré a esa high school dijeron, no vayas a esa high school, ve a otra, de ahí no sale nada bien. Wow. So las expectaciones estaban muy, muy bajas. Pero yo siempre como fui parte de programas, ese tipo de cosas, eso me ayudó bastante. Pero... Y también conocí a Dios cuando tenía 10 años. Eso siempre me ayudó mucho a creer, a tener fe, a saber que no estaba sola. O sea, siento que conocí a Dios en el momento perfecto, donde estaba desarrollando mi identidad y donde pueden venir muchas inseguridades, de todo. Eso me ayudó mucho a tener como una foundation más fuerte y también tener como the strength para seguir y tratar de alcanzar todos esos sueños. Pero en mi senior year de high school apliqué a muchos scholarships porque sabía que mis papás no iban a tener las condiciones para pagar para un colegio. Y gracias a Dios me recibí muchos y se abrieron. Yo vi cómo Dios empezó a abrir las puertas. Y sabía, Él me había hablado, sentía como que Él estaba diciéndome que eso era como parte de su plan para mi vida. Eso me traía mucha paz. Y un specific scholarship que es como que me cambió la vida. It's the Bill and Melinda Gates Millennium Scholarship, que es como un scholarship gigante. Mi mamá desde el primer día de high school me dijo, cuando estés en tu senior year vas a aplicar a ese scholarship. Y ella había querido, ya sabía. Sí, ella sabía. Ella había querido que mi hermano aplicara, pero a él no le gusta mucho escribir. Y pienso que eran como 5 o 6 ensayos que tenías que escribir. Responder a muchas preguntas como, what are your goals? Or like, what is a challenge you have overcome? Así, diferentes ensayos. Pero como a mí me encantaba escribir, todo el verano me la pasé escribiendo. Y ya lo sometí sin ninguna expectación o idea de que me lo iba a ganar. Dije, miles de personas aplican, jamás me va a pasar. O sea, soy de esa comunidad pequeña. Y cuando lo recibí, es como que, wow, se me abrió todo el mundo. Y esa beca también era para fundarte hasta tu doctorado. Wow. En ese momento dije, wow, tengo esa oportunidad, voy a hacer mi doctorado. Sin saber, sin tener la menor idea de lo que eso inculcaba, de qué era un doctorado, qué pasaba, no sabía. No sabías, pero sí sabías que querías hacerlo y que tenías esta beca. Exactly. Y al final escogiste esa beca. Por esa beca es como que ya me puse esa meta. Dije, Dios me está abriendo las puertas. Él quiere que haga un doctorado. Y eso fue como un huge weight lifted off my shoulders porque
ya no me tenía que preocupar por pagar por el colegio. O sea, yo vi cómo le costaba a mi hermano. Él tuvo que ser un resident assistant, que es como cuando estás en cargo de un piso de estudiantes y les organizas programas y todo eso. Otras personas, otros amigos que conocía que tenían que trabajar, ir a la escuela. Sabía que Dios estaba como abriendo las puertas para que pudiera seguir pursuing my education. ¿Y tus papás qué te dijeron? Cuando les dijiste, bueno, voy a my mom was like crying. She was so happy. Fue muy especial ver cuánto les significó eso a ellos también, y de ver de todo su esfuerzo, porque eso también es algo como hijos de migrantes, sientes como que tus padres han sacrificado tanto y quieres hacer que su esfuerzo valga la pena. Me recuerdo que era como una victoria para toda nuestra familia. Y me recuerdo que cada vez que sometíamos una aplicación, o sea, orábamos todos juntos, orábamos. Era como una respuesta de Dios y un testimonio muy grande de su poder y de que estaba abriendo las puertas. Y con lo que mencionabas de tu high school, que había muchas personas que no terminaban, también ser hijos de migrantes, todo eso que me mencionaste, ¿tú sientes que ahorita como que la gente sigue viviendo eso? ¿Sí? Definitivamente. Ahora yo estudio la educación porque quiero crear más oportunidades para personas como yo. Y sí, todavía, aunque ahora hay un poco más oportunidades y hay diferentes programas, pero todavía hay inequality. Dependiendo de dónde vives, eso determina la calidad de tu educación. Wow. Porque, o sea, los taxes de la comunidad es lo que fundan las escuelas. Si no tienes tanto dinero, tantos recursos, las escuelas no van a ser tan buenas, no le van a pagar tan bien a los maestros. Los maestros que van a trabajar ahí no van a ser tan dedicados. O sea, a veces tenía un maestro que era de historia enseñando química. O sea, claro, sí, porque no se podía, no tenía más. Y solo nos ponía a ver una película, a hacer unos crossword puzzles. Y y también el punto de que no creen en el potencial de esos estudiantes. Los ven como, son fracasados, nada da a nadie por ellos. Y entonces esos mensajes tú los percibes y tú los absorbes y los crees, y ahí se hace muy difícil creer que puedes hacer algo, que tu vida vale algo, you know? Sientes como que no puedo hacer nada, y si toda la gente de tu entorno es como el patrón, es como ir directamente a trabajar o hacer otras cosas, no puedes ver más allá de lo que tienes ahí. Claro. Y tú dirías que en high school, después pasas a la universidad, eso, digamos, esas palabras o esos estereotipos o eso como que todavía they haunt you for a little bit, ¿sí? Yeah. La primera como experiencia le llaman culture shock, cuando tienes como un shock cultural. Cuando fui a la universidad fue la primera vez que estaba en un ambiente que no era totalmente latino. Había gente de todo el mundo, mayoría blanco y asiático, y de todas partes, y de la India, de Europa. Y me sentía como, I don't belong here, what am I doing here? Y me recuerdo en mi orientation, los primeros días cuando te van enseñando la escuela y escoges sus clases, escuché a otros estudiantes que estaban ahí hablando como, ese verano fui a un summer camp y a coding camp y no sé qué tanto, or like, I went to the opera, o sea, cosas que son de otra clase social que yo jamás tenía el alcance de experimentar, y me sentí como, tal vez no soy tan preparada, tal vez no voy a poder succeed here. Sí era como que me daba un poco de miedo, de inseguridad, pero me dediqué mucho. En el principio, ahora pienso que en cuanto más tiempo he pasado, más he ido relajando, pero en el principio era como que ese era mi enfoque. Y, o sea, me iba a dormir como a las 9 y terminaba toda mi tarea. Después me levantaba bien temprano, iba a estudiar y no hacía nada social. O sea, si alguien me decía, ¿quieres ir acá? ¿Quieres ir a comer? No, voy a ir a estudiar. O sea, estaba como, I just wanted to make sure that I could succeed.
Después ya vi, ok, sí lo puedo hacer. Como ya, que, porque también dicen muchas como mitos. La gente dice, oh my gosh, college is so hard. You're going to read 100 pages a day. Y todas esas como estereotipos que sientes, oh my gosh, es mucho más difícil que la high school. Y sabiendo que vine de una high school que no me preparó tan bien, decía, wow, tal vez va a ser muy difícil. Pero en cuanto hacía más y más, decía, ok, I can handle it, I can do it. Y ya también daba tiempo para cosas que también son importantes. Salías a comer, salías y bueno, y también tenías el scholarship, que imagino que también that was like a thing that you thought about, like, si tengo que sacar buenas notas, tengo que... Because that was part of the conditions. If you didn't maintain, I think, a 3.0 GPA, they would end your scholarship. Y pasa mucho. Ahorita soy academic advisor, so muchos de los estudiantes que I meet with son porque están en academic difficulty. So bajan su GPA, muchos pierden su scholarship y es muy difícil de ver. So yo tenía como esa presión en mi mente. Y a veces creo que podemos pensar que, bueno, porque nuestra vida está compuesta de diferentes áreas, ¿no? La familiar, la educación, nuestra carrera, nuestros amigos, la iglesia y bueno, y Dios. Y tal vez a veces podemos llegar a pensar, no, Dios como que está desde arriba viéndonos, pero tal vez no está tan presente en nuestros momentos de estudios o en nuestros momentos de otras áreas de nuestra vida. Pero si nos podrías contar un poco como cuál fue cuando empezaste a estudiar, porque obviamente sí es bastante presión y pues me imagino que aunque tú eres muy buena para lo que haces, igual haber sido difícil estudiar, leer, escribir, o sea, todo eso. ¿Cómo dirías tú también la forma en la que yo podía experimentar a Dios en ese tiempo, cómo fue? So, en el comienzo yo quería ser major in engineering, porque con la beca te dejaban escoger para graduate school, engineering, education, public health, como unas ciertas fields. So, yo no conocía mucho de las otras, decía, engineering. Pero me recuerdo que el primer quarter que tomé como math, chemistry, todo eso era súper difícil. So, entonces decía, wow, ¿qué voy a hacer? Y oré a Dios y le dije, o sea, ayúdame, eso no está funcionando, ¿qué hago? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y entonces él en mis pensamientos me vino y me puso como ideas y reflexioné también lo que me gusta hacer. Había tomado una clase de psicología en mi high school, de una community college de ELAC, y me recordé y dije, eso se me hizo muy interesante, porque yo siempre me ha gustado como observar el comportamiento. Como era muy callada, solo me la pasaba observando, you know? So, siempre observaba como el comportamiento de las personas, lo que hacen, lo que dicen. So, me recuerdo que en esa clase de psicología era todo de eso, como estudiar la mente, el comportamiento. So dije, maybe that's interesting. Y UCLA es como uno de los majors más populares, psychology. Entonces, y teníamos un amigo familiar de nuestra iglesia que estaba haciendo su PhD en psychology en UCLA. So también me recordé de eso. Y después, como te dije, ver como el impacto de mi trayectoria educacional. Me interesó mucho la educación también. Y había tomado una clase de educación ya en UCLA. So dije, tal vez puedo también estudiar educación. Y siempre me ha gustado escribir. So dije, el escribir es lo que me hizo agarrar estas becas. So es algo muy poderoso. Tal vez puedo tratar de continuar aprendiendo a escribir mejor y mejor. So dije, también inglés. So entonces es como que entre llorar y orar y pensar. Sucede. Hice como un plan. A todos nos ha pasado. Dije, okay, I'm going to major in psychology and I'll minor in English and education. Y so dije, es como todas las cosas que me interesan, que son como mis skills. Y eso es lo que decidí hacer. So pienso que como yo experimenté a Dios de una forma muy real, no es como que yo crecí en una iglesia y mis padres me como forzaban a ir a la iglesia. Mi familia y yo vinimos a Dios juntos. Y yo vi cómo Dios transformó a mi papá y después también cómo Él me fue guiando. So yo tenía una relación muy personal con Dios y tenía mucha fe, creía mucho, porque lo había visto cómo Él podía transformar, cómo era real.
So, iba para él con todo ese tipo de cosas, ¿no? Sabía que él tenía un plan para mi vida. So, por eso yo le preguntaba, como, ¿qué es lo que quieres que haga? Y de cierta forma, aunque tenía miedos, inseguridades, temores, sabía que al final del día yo estaba ahí porque Dios me había llevado ahí. Y si me había llevado ahí, Él era el que me tenía que ayudar. Exactly. So, pienso que en esos momentos es como que I relied a lot on God. Y también me involucré en una organización cristiana ahí en UCLA que se llama InterVarsity. So eso también me ayudó también a como continuar creciendo y teniendo una comunidad de fe alrededor mía, porque obviamente en el colegio hay muchas ideas, muchas experiencias y las personas normalmente van como para experimentar de todo, pero pienso que eso me ayudó mucho como tener amigos y amistades y actividades que eran como basadas en una fe cristiana. Claro. Sí, porque es como lo que tú decías de, no sé, como, ¿cómo es que se dice? Me trabé. Como your foundation has to be strong y de ahí construyes. ¿Tú dirías que obviamente tal vez sin esa esperanza o ese seguridad, certeza que tú tenías que estar ahí porque Dios, ese era el camino que Dios te había puesto, hubieras dicho no, esto es muy difícil, o hubieras dejado, o me imagino que había momentos donde decías, no, esto es demasiado distinto o demasiado difícil, pero tú dirías que sin esa certeza y esa afirmación de Dios hubiese sido más difícil. Oh yeah, 100%. Y también porque tienes que tener como un tipo de motivación, you know? Mucha gente va al colegio porque they want a better paying job, or they want to feel like, I don't know, it's an accomplishment. Pero tener la motivación de que era como que estaba cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, pienso que era lo más fuerte, era una motivación muy grande. Y, o sea, con Dios me sentía invencible y sabía que de Él viene todo el conocimiento, que Él es el que me ha dado la capacidad de pensar. Y pienso como ver cómo Él ha estado presente en mi vida, con mis padres que vinieron a ese país como inmigrantes. O sea, veía una historia y podía ver que si Dios estaba con nosotros antes, también estaba. Y también me emocionaba como ver como qué va a salir de todo eso, ¿no? Yo estoy obedeciendo, estoy haciendo eso y cómo lo va a usar Dios en el futuro. Y también tenía la motivación de poder ayudar a mis comunidades, como ser un ejemplo para las diferentes personas en mi vida, de que sí se puede hacer. Pero sí, definitivamente, pienso que si no hubiera tenido mi fe en Dios, hubiera sido mucho más difícil. Tal vez no tuviera un propósito por qué hacerlo. O sea, sería más fácil como, puedo ir a trabajar, puedo ir a hacer otras cosas. Y ahorita que en el trabajo que tienes, que estás en contacto con tantos estudiantes, ¿tú crees que mucha gente tal vez no sabe por qué está estudiando? O no sabe el propósito, o qué es lo que tú has visto más? Porque me imagino que pues ellos te dan ese espacio para que tú les digas, mira, haz esto, haz lo otro. Definitivamente. Muchas veces vemos que ellos solo están como cumpliendo los deseos de sus padres. Como lo clásico, todos los padres quieren que sus hijos sean abogados, ingenieros o doctores, porque obviamente representa una carrera estable, de prosperidad financiera. Pero a veces se dan cuenta que eso no es lo que les interesa a ellos, que no es su pasión. Y a veces tampoco es en lo que ellos han sido, like that's not where their talents lie. Entonces se les está haciendo muy difícil, están sacando como Fs en la clase como para las leyes, pero en otra como de arte están sacando As. So ahí nos deja ver como, tal vez te deberías de cambiar de carrera, exactamente. Pero sí esa parte es difícil. La otra parte que también vemos mucho es la salud mental, porque sí es mucha presión, ¿no? Y si sientes que todo depende de ti, que todo tiene que salir de ti, es mucha presión para una persona, porque no somos creados para ser self-sufficient, para solo to only rely on ourselves. Entonces, si sientes que todo tiene que salir de ti, que depende de ti, es demasiada presión. Y sí, muchos estudiantes
lidian con depresión, ansiedad, estrés. Y porque muchos solo se dedican a eso, o sea, no tienen tiempo para meditar, para hacer ejercicio, para socializar. Y si solo te vives en una biblioteca, también no es saludable. Sí vemos mucho de eso. Y cada vez más y más es como que tienes que ser mejor. Cada vez se vuelve más competitivo, hasta para entrar a la universidad. O sea, los estudiantes ahora tienen no solo un 4.0 GPA, pero like a 4.7. Tomaron como 20 AP classes, estuvieron involucrados en como 20 clubs, presidente de esto, del otro, porque cada vez se ve más competitivo. Ajá. Entonces es como que vienen al colegio ya con mucha presión, muchas expectativas. Es un ambiente difícil, pero me gusta estar allí. Antes yo decía como, me gustaría como servir a Dios en una forma más directa, como en una iglesia, en un ministerio, porque la educación, no puedo siempre hablar de Dios, sino como decirles, Dios te ama. Eso te quería preguntar, ajá. O sea, no puedo, porque es un lugar público, ¿no? So no van para que yo les hable de Dios. Sí. Pero yo veo como si puedo hacer una diferencia solo como en las cosas que les digo, en motivarlos, en diferentes maneras. Sí me ha gustado ver cómo Dios está usando mi presencia en una universidad para impactar la vida de gente, aunque no sea directamente como trayéndolos a Dios, como mostrándoles su amor y su luz de otra forma. Porque si era algo como that I would wrestle with, like, am I really making an impact for God's kingdom? You know, like, yeah, I'm helping people get to college and opening doors, but at the end of the day, like, is it really impacting them spiritually? Sí, y eso me recuerda, yo me hago la misma pregunta a mí misma, porque yo trabajo en moda y eso puede ser puede llegar a ser muy vanidoso, como que si ese es el enfoque, pues. Y yo a veces me pongo a pensar así aquí en confianza, aquí entre nos, aquí entre us. Me pongo a pensar como qué tanto impacto puedo hacer diciéndole a la gente qué ponerse. Y yo a veces sí he tenido esa pregunta, pero mi conclusión ha sido la misma a la que tú acabas de decir. Y al final creo que Dios nos da la oportunidad y el gran regalo, creo yo, de darnos una plataforma en la que nosotros nos desarrollamos. Porque pues al final vivimos en un mundo donde hay que trabajar, hay que hacer varias cosas, ¿verdad? Aunque uno a veces no tenga ganas, no quiera o no sepa. Como que Dios nos da esas plataformas para poder estar ahí y hacer ese trabajo. Y a veces sí, como tú decías, no se ve como tal vez vamos a la iglesia o que puedas predicarles así como o decirles en el verso de la Biblia, ¿verdad? Pero es estar ahí. Y creo que con la forma en la que nos comportamos, la forma en la que vemos la vida, lo que tú hablas del propósito, de todo eso, sí hace una diferencia aunque nosotros no lo pensemos. Y creo, no sé en cuál de los episodios lo dijimos, pero que muchas veces no vamos a saber el impacto que tuvimos en una conversación, en un saludo incluso, porque la gente ya ni saluda, en una llamada, me imagino que tú tienes que escribir correos o no sé, cosas tan simples. Uno nunca se va a enterar. Pero que uno nunca se entere no significa que uno no lo tenga que seguir haciendo. Como que you have to keep showing up. Aunque a veces, pues sí, es difícil. O sea, a veces tú dices, no quiero. O tal vez tú estás having a bad day, tienes que hablar a este estudiante para que se motive. Y tú así como que le voy a decir, ¿verdad? O a veces a mí me pasa... hay tantas inseguridades que uno puede tener, pero uno tiene que decirle a esta persona, no, tú te ves espectacular, ¿verdad? Y yo siempre le digo a las personas con las que trabajo, al final, la ropa cobra vida porque tú te la estás poniendo, no porque la ropa, o sea, la ropa no tiene vida, es algo plano, es algo sin vida, pero cuando alguien se la pone, es que tiene vida. Entonces, me imagino que es lo mismo contigo, las palabras, tu guianza,
sí hace la diferencia y lo comento porque me imagino que tal vez, no sé, pues tal vez hay alguien que está viéndonos y se preguntará lo mismo, como que ¿será que yo estoy haciendo un impacto o no? Yeah. Y a veces eso puede desmotivarte, pero volviendo a lo que tú dijiste, tú sabías que tenías que estar ahí, que tienes que estar ahí y estudiar eso. Y creo que a veces pensamos que todo, como tú decías, depende de nosotros. Una vez una amiga me dijo, sabes, al final nosotros tenemos que hacer ese 1% y Dios es el 99%. Yep. Y a veces sentimos que es al revés, ¿verdad? Porque se siente como, no lo puedo hacer, no lo voy a poder hacer. Pero ese 1% es, ok, Dios te da esta oportunidad, tomarla, a pesar que te da miedo, a pesar de que hay muchos estereotipos que te dicen, tú no lo vas a lograr, tu familia nunca lo logra, tú tampoco. Y hay tantas cosas against it, pero no, tú dijiste, no, yo voy a seguir. Y ese es el 1%. Es el 1% es de you showed up. A pesar de tantas cosas probablemente que pasaron. Y el otro 99% es lo que tú nos estás contando. Imagino que hay muchísimas historias de lo que pasó. Pero sí, creo que a veces lo que tú decías, a veces hay personas que están estudiando algo y se dan cuenta, no, tal vez mis dones no son esos, ¿verdad? Son otros. Y yo creo que eso es bueno también identificarlo, ¿no? Como que cada persona identifique también para qué es bueno. Y esa es como la plataforma, siento que Dios nos da, pero no siempre es tan fácil, o que dirías tú, como creérselo, ¿no? Definitivamente. Y me encanta lo que dijiste de, como lo que compartiste de styling y como el impacto que podemos hacer en las cosas más simples, porque yo también reflexiono en la actitud, o sea, pienso que eso importa aún más a veces de lo que estás haciendo. Como un janitor, me recuerdo en la escuela, siempre está súper feliz, saluda a todo mundo, hace su trabajo con excelencia y eso me impacta mi vida, me motiva y digo, wow. O si puede ser cualquier persona, you know? O el contrario, puede ser un profesor, el más inteligente, pero no trata a la gente con kindness, es rudo. Digo, como que no, tal vez puede estar haciendo un impacto en el mundo, descubriendo cosas, pero no está impactando a las personas de una forma buena. So, eso siempre lo llevo en mente, como hacer lo que en el presente, porque siempre tenemos metas, siempre tenemos goals, queremos llegar a cierto lugar, pero en el momento donde Dios nos tiene ahora es por alguna razón, y a cuáles personas podemos impactar a nuestro alrededor, porque Dios nos puso ahí por una razón, y ¿no? Como tú dijiste, tal vez no hay muchas personas cristianas en styling, en fashion, y qué hermoso que tú estás allí, tú puedes ser esa luz ahí, o yo en las universidades, o sea, es bueno que también no solo sea dentro de una iglesia, dentro de una organización cristiana, porque hay gente en todo el mundo, por eso todo lo que hacemos puede tener un impacto si abrimos nuestro corazón, dejamos que Dios obre a través de nosotros y lo vemos de esa perspectiva, porque podemos ver, pienso que la perspectiva es muy importante, porque podemos ver a cualquier cosa como insignificante o le podemos dar un valor. There's this quote, I don't remember who said it, but they said, you can live your life as though and nothing is a miracle, or as if everything is a miracle. Sí. Yo tampoco sé quién lo dijo, pero la he leído y sí me ha ayudado. Porque siempre reflexiono en eso, porque si hay días en mi trabajo cuando digo, otro estudiante, you know, se vuelve rutina, pero pienso que por eso es importante siempre estar en conexión con Dios y ver qué es lo que Él quiere usarlo, porque Él siempre usa las cosas para algo mayor, y como somos parte de su propósito, es un propósito mayor, eso le da significado a nuestra vida. Si estamos trabajando en un restaurante o en una escuela o donde sea, es parte de algo mayor. Y porque hay mucha presión en la sociedad, como llegar a las cosas que importan y las cosas que no importan, claro, como las posiciones altas o las posiciones que hacen mucho dinero. Y yo también tenía eso en mi mente, you know, porque piensas que vas al colegio y de ahí toda tu vida ya va a estar
resuelta. Y ya lograste todo, pero no es siempre así. Sí. Y, o sea, ¿cuál es el punto de todo, you know? Uh-huh. Eso pienso que es importante reflexionar siempre. ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? ¿Qué es lo que quiero que mi vida represente? You know? ¿Estoy viviendo solo para tener suficiente dinero para comprar una casa o para, no sé, alguna cosa? ¿O para sentirme bien, para tener estos certificados? ¿O cuál es como el significado de lo que quiero hacer con mi vida? Porque se va muy rápido. Ahora tengo 28 años y todavía me recuerdo como cuando tenía 18, 20, 21. Y digo, wow, se va tan rápido que necesitamos ser intencionales y como pausar y reflexionar en lo que estamos haciendo. Porque si no, solo hacemos las cosas como sin un propósito. Wow. Y hay personas que te preguntan, tipo, ¿cómo sé cuál es mi propósito? Uh-huh. Te preguntan a veces, o bueno, tal vez no tan deep en el tema de la universidad, pero te preguntan, ¿y cómo sé qué estudiar? Yes, siempre. Sorry, so, nos preguntan como, how do I find a major? I don't know what I want to do. I don't know what I'm good at. Y a veces es difícil porque solo tenemos 30 minutos con ellos. Es poco. You know, eso es muy poco. Entonces como que no nos podemos poner a hablar de todo y también tiene que ser un plan realista. Pero sí, como que les hacemos preguntas, como qué es lo que te interesa, qué es lo que te gusta. Y mucho es también explorar, como toma esta clase. Si hay como un tema que se te hace interesante o tienes curiosidad, toma esa clase. Y pienso que eso también es parte del propósito, de cómo encontrar nuestro propósito en general en la vida. Como a veces no sabes en lo que eres bueno o lo que te gusta porque no has experimentado suficientes cosas. So, es muy bueno como servir, ponerte en diferentes posiciones y también escuchar a la gente a tu alrededor porque todo el mundo tiene una historia, todo el mundo está haciendo algo y ahí puedes como descubrir lo que te interesa y Dios puede ir conectando las partes. Es interesante que aunque en mi área no es como espiritual, sí decimos trust the process. So, como confía en el proceso. Pero yo en vez de trust the process, trust God. Porque, o sea, no tienes que tener todos los pasos y muy raramente vas a tener como todo escrito de un plan de tu vida. So, tienes que ir por fe, como voy a decir sí a eso, voy a tomar esta oportunidad, voy a aplicar a esto. Y de ahí Dios como va a ir sumando todo y después ya puedes voltear y ver y va a hacer un poco más sentido tu historia. Claro. Hindsight is 20/20, so ya puedes ver en el pasado, por eso pasó eso y eso y el otro, pero solo tienes que ir continuando porque a veces te da como paralysis de no saber tantas decisiones, you know, y decir, demasiado. Y sientes que una cosa va a definir el resto de tu vida. Sí. Como hasta cuando estaba escogiendo cuál universidad ir, decía, si voy a esa universidad va a tener una experiencia totalmente diferente, voy a conocer a diferentes personas que si voy a esa otra o a esa otra. Pero yo sé que tal vez si hubiera escogido otra universidad, también hubiera tenido una experiencia buena, tal vez experimentado cosas similares y como I would still be in the same area maybe. Yeah. Tal vez mudan unas cosas que aquí y que allá, pero al final del día pienso que sí, Dios nos va a ir guiando. Hay muchos caminos para llegar al mismo lugar. Claro. Yo no sé si aquí en Estados Unidos lo hacen en high school, pero me acuerdo que en el último año de high school, ahí en donde estudié, teníamos que entregar un proyecto que era el plan de vida. Se llama. Pero lo peor, porque decía, ¿cómo se ve de aquí a 5 años? Oh my goodness. ¿Cómo se ve de aquí a 10 años? Y eso fue en el colegio, en high school. O sea, yo creo que son muy pocos tal vez las personas que están tan definidas en ese tiempo, pero yo recuerdo que me causaba tanta ansiedad hacer ese proyecto que siempre lo iba dejando. Pero llegó el momento que tenía que entregarlo. Honestamente ya no me acuerdo qué puse, pero probablemente nada de lo que puse pasó en el sentido del orden en el que pasan las cosas. Y yo siempre supe que quería estudiar algo creativo y en ese sentido sí siempre me dije, bueno, en moda. Pero así como
tan específico de 5 años, 10 años. Y han pasado mucho más de 10 años después de ese proyecto. Y hay muchas cosas que han pasado que yo no he planeado. Y a veces uno que estudia algo creativo pensará, las personas que estudian algo más teórico, they have it figured out. Es lo que uno a veces piensa. Y uno, el creativo, es el que está como volviéndose loco, viendo qué hace, cómo lo hace, más si eres freelance. Pero al final todos tenemos esas preguntas. Y es como, creo que es importante conectarse con, obviamente estar conectados con Dios, porque Él es el que nos va dirigiendo, el que nos va diciendo por ahí, por allá, el que te dijo a ti, bueno, toma esta clase o esto, después de que nos contaste que estabas en ingeniería. Y creo que sí, es trust, lo que tú decías, trust God in the process, porque a veces no tiene sentido, como que it doesn't make sense, pero Dios como que te va abriendo el camino. De lo que te decía hace uno, por cierto, que uno tiene que hacer, ¿verdad? De levantarse y seguir, porque a veces no hace sentido. Y a veces creo que podemos también, en estas decisiones de la vida, de qué estudiar, a dónde vivir, o si haces un major en cuál, si haces esto en cuál, tal vez queremos mucho la aprobación de las personas. En sí, eso haz esto, porque eso, yo te veo a ti haciendo esto, perfecto. Y tú a veces, como que hay algo que tú será, no sé si pasa, ¿verdad? Como que uno al final quiere la aprobación de todos para que uno se sienta seguro de que lo que está haciendo está bien. Y a veces aún así uno se siente como, I don't know, como que sí estoy haciendo lo correcto. Pero creo que en mi experiencia, muchas cosas de las que he hecho en la vida no han tenido absolutamente ningún sentido, ninguna lógica. Y tengo que decir que pues ahí sí mis papás, ellos sí me decían como que, mira, sí. Y como que a veces uno dice, bueno, mis papás sí voy a ver qué piensan, ¿verdad? A veces pues no son perfectos, se pueden equivocar. Pero me acuerdo que tal vez outside of my household, mucha gente no entendía. Y era como, pero ¿por qué haces eso? Pero cuando me voy a Taiwán, ¿y por qué Taiwán? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué hasta allá? La comida es fea. Y es como, ni siquiera has ido, no podrías decirlo. No sé, vas a extrañar a tu familia, muchas cosas, ¿verdad? Y se da mucho en qué vas a estudiar o cuál va a ser tu carrera. Pero llegando a un punto, es que al final lo que tenemos que saber es, obviamente el apoyo de nuestra familia y todo es vital, pero es eso que tú decías, esa certeza de que Dios te quiere ahí. Porque al final, la que está en el dorm escribiendo los essays a las X de la madrugada, la que tiene que entregarlos, la que se tiene que parar enfrente, o en mi caso, la que tiene que ir con la gente, escogerlo, pues soy yo. Y al final las personas que tienen que estar seguros eres tú. Pero me recuerda lo primero que dijiste de tu experiencia, cómo conociste a Dios, que fue una relación personal. Yo creo que como que lo podemos conectar como por ese lado, de que tenemos que tener esa relación con Dios personal. Porque si no es personal, siempre vamos a depender de lo que mucha gente nos diga para sentir ese improvement. I have a question. Pregunta, Kesley. This is Kesley, y'all. Behind the scenes. The voice. So for both of you guys, but first for Karen, my lovely Karen. So since you are talking about, like having the personal relationship with God, Karen, how was for you to maintain that relationship with God when you were in campus? Because especially coming from Brazil, what I see from colleges here in the US is like party, you know what I mean? It's like, like the movie. You got the movies, like party and it is very accurate, like it is
I mean, yeah, like there's the pressure, you have to study, you have to, it's very hard, but I know that there's the other part where if you don't watch out, if you don't, you know, like have your solid faith and solid relationship with God, you can get lost. And how were you able to maintain that relationship with Him in the midst of, you know, college, campus? Because you lived in campus, right? So yeah. And how was it? And what is it real or it is not like? Yeah, that's a good question. Thank you. Yeah, so y sí tenían, como en la iglesia en donde yo crecí, tenían ese miedo, como que si te ibas a vivir a una universidad, como que te ibas a perder. Sí. Porque allá, o sea, estabas solo, no estaban tus padres, no estaba nadie. Y sí es verdad que obviamente en el colegio, como digo, pones a mucha gente junta, jóvenes juntos, con hormonas que todavía no se le ha desarrollado toda la parte de enfrente del cerebro que piensan las consecuencias. So, obviamente hay mucha presión también. Sí. And the Christian colleges are usually the worst. So, sí había muchas como fraternities, sororities, había fiestas y todo. Yo nunca fui a una fiesta. Mi hermano me había dicho como que él fue una vez y que no le gustó. Y dijo, no pienso que te va a gustar. So, nunca como que tuve la curiosidad de ir. Y mi grupo de amigos no era como que iban a las fiestas. So, eso también me ayudó. Porque tal vez si tuviera como amigos que dijeran, vamos a una fiesta, tal vez dijera, deja ir una vez. Claro. Pero como dije, me involucré en el grupo InterVarsity. So eso me ayudó mucho porque hacían actividades muy divertidas. Íbamos a la playa, íbamos a comer, ramen, hotel. O sea, porque también, como digo, es importante tener experiencias sociales. Eso es parte de tu desarrollo en el colegio. Pero pienso que sí, especialmente cuando eres joven, la gente en tu alrededor, especialmente tus amigos más cercanos, influyen mucho, 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 mucho en quién tú te estás desarrollando, en who you are becoming. So thankfully I was, always surrounded by people who were in some way, shape or form, either very focused on their education because they were also first generation, students of color. So they took it very seriously. They weren't there to party. Tal vez si vienes como de una familia que ya todos fueron a la universidad, sientes como que estás en una grande fiesta. Pero si vienes como de un trasfondo donde te costó llegar allí, lo vas a valorizar un poco más y te lo 100%. Vas a tomar en serio, you know? So yo no fui a la universidad para ir de fiesta, para divertirme. Mi enfoque era como sacar mi educación. Claro. Y sí es un privilegio como sentirte, ni necesito ir a las clases, ya me lo sé. O puedo agarrar un tutor o, you know, diferentes cosas como que te sientes tan confident que sientes como que ni tienes que tomarlo tan serio. Versus si vienes, como digo, de un trasfondo como que te ha costado más, tal vez vas a sentirte, las inseguridades y eso te hacen que te esfuerces más, de cierta forma. So, eso también fue un factor. Y pienso como que los valores con que crecí también, nunca fui como mucho de fiesta en la high school. Mis padres siempre estaban bien al pendiente. So, y también me iba de vuelta a mi casa como cada fin de semana. So I would go back home. Sí. Ahí iba a la iglesia en los domingos con mis papás. So siempre tenía, como era aquí en UCLA, en Westwood, y vivían en Huntington Park, Bell Gardens, quedaba como una hora. So también siempre estaba muy conectada con mi familia todavía, con mi iglesia de allá y con el grupo cristiano en la universidad. Pero claro que siempre hay diferentes grupos y diferentes intereses, pero como digo, pienso que tiene que ver como con lo que es tu meta. Claro, en ese momento, el enfoque súper importante. Y tus valores, o sea, lo que importa para ti. Claro. Eso es cierto. Buena pregunta, Kesli. Es que sí, a veces uno puede perder el enfoque en el camino. Y como digo, sí pueden tener a veces miedo los padres o las personas como, mi hijo se va a perder. Y a veces también por eso no los dejan ir a la universidad o a hacer diferentes oportunidades. Pero pienso que tienen que como confiar en la educación que le han dado, en lo que le han enseñado, en lo que han mostrado con su propia vida, que es muy importante. Y
y más que todo como ayudar a que sus hijos desarrollen esa relación personal con Dios. Claro. Porque es diferente como si es la relación de tus padres o si se vuelve algo personal para ti. Ujú. So, pienso que como estamos hablando, eso es algo muy importante de desarrollar. Y viene con la experiencia, Ujú. hablando con diferente gente, tomándote retos, porque si siempre estás como en una zona de confort, no vas a necesitar a Dios o vas a sentir como que no Muy buen necesitas punto. a Dios. Muy buen punto. Pero cuando te pones en una posición donde ahí ya no lo puedes hacer solo, ahí es donde Dios te va a encontrar. También te tienes que salir de esa zona de confort donde estás seguro, en safe y todo está en tu control. Y a veces si no nos salimos nosotros, Dios nos saca de ahí. A la fuerza. La fuerza duele más. Hazlo tú de tu propia voluntad para que sea más fácil. Y porque todos los momentos en donde yo he encontrado más a Dios es cuando hago algo que digo, oh, I'm so nervous, or this is scary, this is hard, I don't know if I can do it. Y ahí es cuando veo, wow, Dios me dio la fuerza, o sé que puso esa persona ahí, Sí, a mí, este pastor que tuve en Taiwán me dijo una vez, porque yo estaba tomando una decisión y me dijo, mira, a veces la opción A y B no es que one is wrong and one is right. Both of them are right. Me dijo. Pero me dijo, you have to choose. Lo digo en inglés porque así me lo dijo y así me recuerdo. You have to choose the one that is going to allow you to get to know God in a different way. Wow. Y obviamente eso no es lo más cómodo. Porque a veces quieres lo más fácil. Pero lo que tú decías, si no sales de esa zona de confort, de alguna forma, pues Dios te va a sacar, porque al final Dios también quiere que lo conozcamos, así como, aunque Él ya nos conoce, pero también conocernos en esos momentos, ¿verdad? Y hemos hablado de todo un poco hoy. Y gracias, Karen, por venir y por contarnos. Podríamos realmente seguir hablando de tantas cosas, pero gracias por todo lo que nos contaste. Creo que yo de verdad ahorita estoy así como muy inspirada, porque a veces se nos olvida como que de que lo que estamos haciendo tiene que tener un propósito y que ese propósito obviamente es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Entonces de verdad te agradezco mucho por estar aquí. Igual si tienen más preguntas nos pueden escribir en los comments. Y gracias por ver este podcast, por escucharnos, por la verdad que aquí todos aprendemos de todo y hablamos de varios temas. Y gracias por estar aquí. Esperamos tenerte en los otros episodios. Claro, gracias a ti, y también me bendijo mucho, la conversación. Gracias por todo lo que compartiste y esperamos que también les sea de bendición a todos los que están escuchando. Sí, y recuérdense que nuestro servicio es a la 1 p.m. todos los domingos aquí en Church on the Way en español. Gracias. Gracias, Kesley.